Cuando me propuse realizar esta charla con la asesoría del doctor Lopier y de los demás docentes del programa, buscamos una forma de presentar una charla que generara inquietudes y que sobre todo alentara al personal asistente a estudiar y a prepararse en todo este proceso de la reanimación. Es un tema bastante extenso, voy a tratar de simplificar o de sintetizar y nos vamos a enfocar en los algoritmos del paro cardiorrespiratorio. No vamos a hacer énfasis sino solamente en eso. Soporte vital avanzado y soporte ACLS. Entonces, la referencia... Las referencias que utilizamos son las que los expositores que me han precedido han mencionado, las guías de la AJA 2015, guía CIRCOR, artículos de la revista Circulation, el Journal de Cardiología, el libro de proveedores expertos, el European Council y, como les había mencionado anteriormente, los objetivos en esta charla es dar a conocer los algoritmos de soporte vital básico y avanzado en paro cardiorrespiratorio, enseñar las pautas para realizar una RCP de calidad, que es algo que tenemos que tener presente al momento de abordar un paciente en paro, revisar la fisiopatología del paro cardíaco, porque revisando esta fisiopatología vamos a saber cómo abordar ese paciente cuando nos enfrentemos a él y qué actuación debemos tener dependiendo la fase del paro en que lo encontremos. Promover la realización de la desfibrilación temprana, que es algo que las guías han hecho mucho énfasis, y pues por último no declaro tener ningún conflicto de interés al momento de presentar esta charla. Esto es otra definición. Uno de los colegas anteriormente realizó una definición de paro cardiorrespiratorio. Esta me pareció muy simple, muy didáctica y fácil de aprender, que no es más que la detención súbita e involuntaria de los movimientos respiratorios, interrumpiendo el suministro de oxígeno asociado a ausencia de movimientos cardíacos, lo que nosotros todos conocemos como contracciones. Me parece que es una definición simple, sencilla, fácil de grabar, sin tantas cosas, y la idea es que fijemos esas definiciones para poder identificar el paciente en paro. Entonces, lo segundo, después de definirlo, identificarlo. Paciente con ausencia de respuesta al llamado y al estímulo, signo de alerta, es un signo que nos dice que el paciente no está bien y que puede estar en un paro cardiorrespiratorio. Pérdida de la conciencia de manera súbita. Uno de los colegas anteriormente mencionó que un paciente que estaba normal y que de un momento a otro tenía pérdida de la conciencia de manera súbita, tendríamos que prender las alarmas, y eso hace parte de los signos de identificación del paro. Ausencia de movimientos respiratorios, movimientos agónicos, ausencia de pulso y el que no responda a los estímulos. Son signos de alerta que nos hablan de un paciente que está ante una parada cardiorrespiratoria inminente. ¿Qué es reanimación cardio-cerebro-pulmonar? Eso también es muy importante que lo tengamos bien claro. No es más que una serie de secuencias y maniobras que uno le puede brindar al paciente o a la víctima que se encuentra a víctima de un paro cardíaco, y que se puede realizar en cualquier momento y lugar con el fin de sostener las funciones vitales, que son circulación y respiración. Entonces, vamos así ahora a entrar en tema y vamos a hablar de la fisiopatología del paro. El paro tiene 3 fases, y estas fases juegan un pilar fundamental al momento de nosotros establecer el manejo que le vamos a dar a ese paciente en paro. Entonces, la fase eléctrica, que es la primera fase, es un proceso de isquemia mínima. Existe un máximo desorden eléctrico, y ahorita más adelante, cuando veamos unas imágenes, se van a dar cuenta o van a ver a lo que yo me estoy refiriendo con esto y por qué es importante tener presente la fisiopatología del paro. En unidad de tiempo o en la línea de tiempo equivale a los primeros 4 minutos del evento. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque eso nos va a dictaminar la actuación que vamos a tener con ese paciente o la manera de abordarlo. Y lo primordial en esta fase es realizar
terapia eléctrica. Las guías son enfáticas en la medida de lo posible que se tenga el acceso a la desfibrilación temprana, realizarla. Eso es primordial. La segunda fase del paro es la fase hemodinámica. Ya en esta fase vamos a encontrar un paciente con más alteraciones o con más repercusiones. Vamos a encontrar una isquemia severa en el paciente, una sobrecarga ventricular derecha y una disminución notable del volumen sanguíneo ventricular izquierdo. En unidad de tiempo o en línea de tiempo, alcanza hasta los segundos 4 minutos de haberse presentado el paro cardiorrespiratorio. Y lo primordial en esta fase es realizar compresiones y ventilaciones. ¿Ok? La tercera fase es la fase metabólica, y esta fase va a haber una isquemia generalizada en ese paciente con una reducción marcada de la energía o ATP, y en unidad de tiempo o en línea de tiempo equivale o alcanza a los 10 minutos de haber sucedido la parada cardiorrespiratoria. Y lo primordial en esta fase, si nosotros activamos el código y hacemos todo lo que tenemos que hacer, son los cuidados posparo, que ya es un tema diferente que nos vamos a tocar en esta charla, y evitar las recaídas de las causas que originaron el paro primordialmente. Entonces, como una imagen vale más que 1000 palabras, esta imagen quiero que se la graben, que la recuerden y que la tengan presente siempre, porque esta imagen es fundamental para entender la parada cardiorrespiratoria y es la que nos va a dar a nosotros una idea de por qué hacemos lo que hacemos. No es que lo hagamos, sino de saber por qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y por qué es tan importante hacerlo. Entonces, en esta fase, equivalente al tiempo, la fase eléctrica, vemos que hay un desorden eléctrico, ya lo había mencionado, y por eso es que es tan importante realizar una desfibrilación temprana. Vemos ahí, en ese punto de los 4 minutos, si realizamos la desfibrilación temprana, miren a la izquierda de la diapositiva, en la línea, en el último, en el inciso D, el 30% de sobrevida. ¿Ya? Si nosotros realizamos esa desfibrilación en ese momento, vamos a tener un 30% de sobrevida, y vamos a ver que a medida que nos vamos retrasando, aquí vemos la fase hemodinámica en unidad de tiempo, en línea de tiempo, la sobrevida va a disminuir en un 10%, y así sucesivamente a medida que va pasando el tiempo. Entonces, por eso es que es primordial tener esta gráfica siempre presente, y esta gráfica nos va a orientar a nosotros cuando abordemos a un paciente en qué fase lo encontramos y cómo lo encontramos. ¿Ok? Esta es la fase metabólica. Ya es la última fase. O el paciente salió o el paciente no salió. Y los cuidados posparos, que son muy importantes. Entonces, como les había mencionado, aquí vemos, si nosotros realizamos una desfibrilación temprana, tenemos un 30% de sobrevida en ese paciente. Si la realizamos en la segunda fase, vamos a tener una sobrevida de un 20%, pero si la realizamos tardíamente, vamos a tener una sobrevida de un 0 a un 8%. Entonces, miren la diferencia tan importante en porcentaje de sobrevida que va a tener ese paciente. Eso es muy importante que se lo graben. Quizás es una de las gráficas que quisiera que tuvieran presente y que se llevaran de esta revisión de tema. Lo segundo es la cadena de supervivencia. Ya lo han tocado mis colegas o mis predecesores, la han mencionado, la han profundizado en ella. Yo simplemente voy a mencionarla. Existen dos: paro intrahospitalario, paro extrahospitalario. Entonces voy a mencionarla. Lo primordial, el doctor Navarro ya lo explicó: reconocimiento y activación del sistema de emergencia. Eso es primordial, es lo primero que uno debe hacer. Es lo que le va a garantizar que ese paciente reciba en el tiempo la desfibrilación rápida, que es lo que le va a aumentar la tasa de sobrevida. Lo segundo es la RCP de calidad, ¿ok? Mientras llega la desfibrilación rápida. Ahorita voy a traer una gráfica donde está lo que se debe y lo que no se debe hacer cuando vamos a reanimar a un paciente, y que es una RCP de calidad, que es otra de las cosas que quiero que se lleven de esta charla. ¿Ok? Lo tercero ya es esperar los sistemas de emergencia y el apoyo, y el soporte vital avanzado y los cuidados posparo, que ya se dan en unidades más especializadas y no es el tema de esta conferencia. El paro cardíaco intrahospitalario varía un poco la cadena de supervivencia y hace mucho énfasis en la vigilancia y la prevención. Es primordial tener vigilados esos pacientes que
pueden ser susceptibles a una parada cardiorrespiratoria y que van a hacer, la palabra vendría siendo más predispuestos a hacerla. Entonces hay que vigilar y prevenir, es lo primordial. Segundo, reconocer tempranamente y activar nuestro sistema de respuesta de emergencia. Ya el expositor anterior habló de la activación del código azul y todo el abordaje que se debe realizar de manera organizada y cómo debe realizarse y cómo debe ser un equipo de respuesta ante la parada cardiorrespiratoria. Mientras llega el desfibrilador, realizar una RCP de calidad y el soporte vital avanzado y los cuidados posparo, que ya se realizan en unidades más especializadas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, los reanimadores deben, 1, realizar compresiones torácicas a una frecuencia entre 100 y 120. Ya lo dijo el doctor Navarro al inicio, la evidencia es clara. Por debajo de 100 y por encima de 120 no hay diferencia, no le estamos ofreciendo ningún beneficio al paciente. La idea es hacerlo en este tiempo para poder ofrecerles esos beneficios al paciente, los beneficios de la RCP de calidad. Comprimir a una profundidad de 5 centímetros. Como la charla es de adultos, entonces eso va a variar en los niños y el doctor Navarro lo mencionó en la charla inicial. Comprimir a una profundidad mínima de 5 centímetros. También la evidencia dice que por debajo o por encima de esa cifra de 6 centímetros, lo que vamos a ocasionar es daño al paciente. Permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión para favorecer que todos esos procesos que se están dando con las compresiones se realicen adecuadamente y reducir un mínimo las pausas de las compresiones. También hacen mucho énfasis en eso. Se debe ventilar adecuadamente al paciente y una ventilación adecuada es 2 ventilaciones después de 30 compresiones, cada una durante 1 segundo, y es muy importante que nos aseguremos que se produzca una elevación torácica. Si no, no estamos ofreciéndole una ventilación adecuada. ¿Ok? Lo que no se debe hacer es todo lo que les mencioné al lado de esto y el por qué. Y vamos a hablar ahora a tocar el algoritmo de soporte vital básico. Yo voy a mencionar el algoritmo, tanto este como el avanzado, pero lo que quiero que se les quede de todo esto es que lo conozcan, que sepan que existe, está en internet, lo pueden buscar en el celular, es de fácil acceso y fácil de seguir, pero quiero que se lleven de la charla las fases y el por qué hacemos las cosas. Eso es lo que quiero, ese es el mensaje de esta charla. Entonces, lo primero, y la guía lo hace enfático, es confirmar la seguridad de la escena. Tenemos que confirmar la seguridad nuestra como reanimadores en caso de que estemos por fuera del hospital y la seguridad del paciente que vamos a reanimar. ¿Okay? No podemos reanimar a un paciente en la mitad de la calle, tenemos que asegurar esa escena. ¿Okay? Si la víctima no responde, debemos activar el sistema de emergencia. Ya el doctor lo mencionó en la primera charla. En nuestro país el sistema de emergencia es con el número 123, para que sea fácil de fijar en la mente, para que traigan el DEA. ¿Okay? Y llegue el equipo de emergencia. Lo segundo es comprobar si el paciente o si la víctima respira o no respira, y todos los puntos que le había mencionado anteriormente en la tercera diapositiva, los tipos de identificación del paro. Si el paciente respira normal y tiene pulso, entonces controlamos la escena y esperamos a que llegue la ayuda. Si el paciente tiene pulso pero no respira, entonces realizamos unas ventilaciones efectivas, que son una ventilación cada 5 a 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto, y verificar cada 2 minutos si el paciente está ventilando y si tiene pulso. Si el paciente no ventila y no tiene pulso, ya entonces pasamos al siguiente algoritmo. Entonces, aquí les traigo unas imágenes de donde nosotros usualmente tomamos el pulso carotídeo, un sitio de acceso rápido, fácil. Los legos los pueden realizar sin ningún problema. Las ventilaciones deben de hacerse de esta forma. Es una gráfica que les traigo para recordar. Y cuando ya tenemos un paciente que no tiene pulso y que no está respirando, entonces realizamos nuestra RCP de calidad, que debe tener todas las características que les había mencionado anteriormente. Iniciar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones y utilizar el DEA apenas esté disponible. Comprobar el ritmo apenas tengamos el DEA. El DEA te va a decir si el ritmo es desfibrilable y si no es desfibrilable.
Si el ritmo es desfibrilable, se realiza una descarga y de manera inmediata, apenas el dispositivo realice la descarga, debemos iniciar una RCP de calidad. Es importante tener eso en la mente. Descargó, el DEA autorizó, iniciamos RCP de calidad para garantizar que esa descarga sea efectiva. Si el ritmo no es desfibrilable, entonces reanudamos otra vez la RCP de calidad por 2 minutos hasta que el DEA vuelva a analizar el ritmo y nos diga si el ritmo es o no desfibrilable o tengamos acceso a un desfibrilador diferente, si estamos en el medio intrahospitalario o si estamos en el medio extrahospitalario. Todo va a depender de eso. Las compresiones deben realizarse de esta forma para que sean de manera efectiva. La fuerza debe venir de los hombros, los codos deben estar rectos, no deben flexionarse. La posición de las manos debe ser la adecuada. El sitio de compresión debe ser el adecuado para no producirle daños y traumas al paciente. Y el ciclo de 2 ventilaciones, 30 compresiones o 30 compresiones, 2 ventilaciones, para que fijen esa imagen en la mente. Entonces, esta es una imagen de uno de los modelos de desfibrilación externo, de desfibrilador externo automático. Existen múltiples modelos. Cuando hablen de terapia eléctrica, pues se profundizará un poquito más en eso. Vamos a mencionar el algoritmo de soporte vital avanzado en el paciente con paro cardiorrespiratorio. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que al lado de cada burbujita hay un número, ¿sí? 1, 2, 9, y eso es importante para uno aprender a leer el algoritmo del soporte vital avanzado. Entonces, como se supone que ya estamos en un sitio donde vamos a tener las condiciones de proporcionarle al paciente la administración de oxígeno y de monitorizar a ese paciente que llegó con una parada cardiorrespiratoria, entonces debemos hacerlo. 1, administrar oxígeno. 2, conecte monitor y desfibrilador. ¿Ok? Entonces, verificar el ritmo. Pasamos al punto intermedio. Si el ritmo es desfibrilable, entonces vamos al segundo punto. Vamos a estar frente a una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso cuando tengamos ese paciente? 1, realizamos una descarga. ¿Ok? E iniciamos RCP 2 minutos inmediatamente y tratamos de conseguir un acceso venoso. Aunque cuando uno hace los cursos de soporte vital avanzado y soporte vital básico, te dice cuando llega el paciente con parada cardiorrespiratoria, oxígeno, vena, monitor, cuando el paciente llega a la urgencia, si tienen los recursos para hacerlo. Entonces, tratar de conseguir un acceso intravenoso o un acceso intraóseo y verificar a los 2 minutos si el ritmo es desfibrilable o no. Si el ritmo es desfibrilable, administramos otra descarga y enseguida realizamos RCP de calidad. Administramos adrenalina de 3 a 5 minutos. Hay algunas recomendaciones que dicen que debe hacerse a los 4 minutos porque no se deja chance o que a 3 o a los 5, sino a los 4 para que concuerden con, ¿cómo es que se llama? Con los 2 minutos, en los que verificamos el ritmo, si es desfibrilable o no. En este punto, mira que hasta solamente en este punto vamos a considerar el abordaje de la vía aérea del paciente, ya sea con un dispositivo, con un tubo orotraqueal o con un dispositivo supraglótico, y las guías son enfáticas en que debemos monitorizar la capnografía, y el doctor fue claro al final de la charla, porque esta nos va a ayudar a determinar si estamos haciendo o no una RCP de calidad. Entonces es muy importante en este punto hacer eso. Entonces, si el ritmo es desfibrilable, pues administramos otra descarga, iniciamos RCP por 2 minutos, administramos amiodarona en bolo y tratamos las causas reversibles, las H y las T, todas las conocemos y todas las hemos visto en la literatura cuando hemos estudiado este tema, cuando lo hemos leído. Igual están en internet, todos tenemos acceso a ellas. Si el paciente tiene un ritmo no desfibrilable, entonces verificar si el paciente tiene signos de retorno de la circulación espontánea, y si no, pues pasamos al siguiente algoritmo, que es este, que es el punto 9. El algoritmo de si el paciente no tiene un ritmo no desfibrilable,
estamos frente a una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Entonces acá hacemos RCP por 2 minutos, buscamos un acceso venoso, adrenalina cada 4 minutos y considerar la posibilidad de un acceso de un abordaje avanzado de la vía aérea y monitorización de capnografía. Si el ritmo no es desfibrilable o persiste no desfibrilable, seguimos con la RCP de calidad de 2 minutos y tratamos las causas reversibles del paciente. Si el ritmo es desfibrilable, volvemos al algoritmo anterior de los ritmos desfibrilables. ¿Ok? Si el ritmo no es desfibrilable al final, vamos a mirar si el paciente retornó nuevamente a su circulación espontánea y para que pues continúe con los cuidados post RCP. ¿Ok? Y esto es algo nuevo que lo voy a mencionar, que es el algoritmo para los pacientes que tienen amenaza de la vida por el consumo de opiáceos o asociado a opiáceos. Esto es una novedad de la guía del 2015. Y lo mismo que hablamos anteriormente, evaluar y activar el código, comenzar la RCP, pero en este caso vamos a pedir, además del DEA, que nos traigan naloxona. Entonces hay 2 formas de administrarla: 2 miligramos por vía intranasal, 4 miligramos intramuscular. Y verificamos si el paciente responde o no responde. Si el paciente no responde, continuamos RCP y utilizamos el DEA. Si el paciente responde, entonces lo estimulamos y lo reevaluamos cada determinado tiempo para verificar que no vuelva a recaer. ¿Ok? Y para concluir esta charla, RCP de calidad, tenerlo siempre presente, qué se debe hacer, cómo se debe hacer y qué consideraciones hay que tener al momento de hacerla, y esta gráfica que para mí es la más importante del tema, o sea, de la revisión que estamos haciendo el día de hoy. Identificar en qué fase estamos, saber qué vamos a hacer y por qué lo estamos haciendo. ¿Ok? Muchísimas gracias.